Bueno, como decíamos, ¿no? Como le decía Dani, cuando tuvimos la primer plenaria que estuvimos con Anita, no sé si está Anita, que nos hablaba el pastor García de este tiempo, ¿no? Que tenemos un tiempo nuevo en la iglesia, donde muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar códigos de iglesia y por ahí la gente que viene nueva no entiende. Y muchas veces también poder acercarnos a esas personas con la misericordia realmente que Dios nos ha dado en algún momento cuando nosotros llegamos, y que sus misericordias son todos los días renovadas para nosotras, para todos nosotros. Entonces él decía, ¿no? Muchas preguntas. ¿Cómo haríamos nosotros, por ejemplo? ¿Cómo trataríamos nosotros? Por ejemplo, hoy que nosotros estamos recibiendo mucha gente con problemas de adicciones, muchas familias que realmente están buscando la dirección de Dios en este tiempo. Y él decía, ¿cómo la vamos a recibir? Porque muchas veces el adicto no viene limpio, muchas veces la familia tampoco, porque hay mucha gente muy marginada con ese tema. También hablaba, ¿no? de la gente LGTB, de la gente homosexual, de las lesbianas, hablaba de todo eso, ¿no? ¿Cómo nos preparamos nosotros como iglesia? ¿Y qué misericordia vamos a tener? ¿Y cómo vamos a actuar? Y la verdad nos quedamos todos pensando, sorprendidos. Bueno, yo no mucho porque yo estoy un poco acostumbrada a meterme en cualquier lado, ¿no? Pero realmente nos hizo pensar si estamos preparados y si sabemos lo que es la misericordia de Dios para este tiempo que nos toca vivir como iglesia. Amén. Bueno, ¿qué es la misericordia y por qué la necesitamos en este tiempo? Yo primero les puse un salmo, le pedí a las chicas el Salmo 106:1, amén, donde dice, aleluya, alabado a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y mucha gente no sabe lo que es la misericordia, ¿no? La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad, cordis, que significa corazón, e ia, hacia los demás. O sea, que sería necesidad de un corazón hacia los demás. Esa necesidad que tiene cada una de esas personas que viene. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen gran necesidad. Nosotros hoy tenemos en todos los barrios, ¿no es cierto?, gente con mucha necesidad, aún en nuestros propios barrios, donde por ahí ni siquiera nosotros nos acercamos a las personas con esa necesidad que ellos tienen de poder presentarles a Jesús. Muchas veces nosotros no nos acercamos porque, como decía el pastor, ¿no? Tenemos códigos de iglesia. No nos acercamos por eso, porque nos cuesta mucho llegar a las personas. Pero esto es un tiempo donde realmente la misericordia de Dios se tiene que mover a favor de todas las personas, porque estamos en los últimos tiempos y debemos arrebatar esas almas al enemigo. Esas almas que, si ustedes se acercan, tienen muchísimo dolor en el corazón y muchísima necesidad. Amén. La misericordia es un atributo de Dios, es una característica particular de Dios. Sus atributos incluyen la santidad, la justicia, la omnipotencia, amor y la eternidad, entre otros. Esas son las características particulares de Dios y los atributos. Es el acto de su divino amor por el cual, siendo un Dios tan grande y perfecto, se compadece de nosotros y del ser humano y su creación. Nosotros, cuando vinimos a este lugar o conocimos al Señor, realmente fue su misericordia la que nos trajo, fue su misericordia la que nos abrazó, porque nosotros veníamos
del mundo, de cosas muy, muy grosas. Creo que nadie vino santo. Hoy somos santos, pecadores. Y realmente la misericordia de Dios nos abrazó a través de un hermano, de un pastor, de alguna persona que nos abrazó, que nos aconsejó. Y ahí pudimos ver la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo, ¿no? Que realmente esa misericordia la podamos bajar y abrazar a todas las personas que hoy están necesitadas. Que en cada lugar donde estemos, que en cada lugar donde podamos ir, podamos hablar de la misericordia y del amor de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo la misericordia de Dios nos puede librar de la muerte. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos librará? Y es verdad, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solamente nuestro Señor Jesucristo, a través de su gran misericordia. Amén. Y así como Él nos libró a nosotros de la muerte espiritual cuando llegamos a Él, así debemos nosotros ir por el pecador y por esa persona que tanto necesita y que realmente la misericordia de Dios lo pueda librar de la muerte, librar de esta muerte espiritual que está viviendo el mundo. Amén. Dice que la misericordia de Dios es eterna. Su misericordia es por los siglos hasta los siglos. No se agota, no cambia. En el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La palabra eternidad significa que es infinita, que su misericordia es infinita, aún para nuestros hijos. Amén. El Salmo 108:4 dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Acá dice en su palabra que es más grande que los cielos, es infinita. Porque si vos mirás los cielos, es infinito el cielo. Mirá qué grande que es la misericordia de Dios. Es tan inmensa que nosotros no podemos comprenderla. Pero esa misericordia es la que Dios hoy nos quiere hacer ver para cada persona que está necesitando de su amor y de su misericordia. Amén. Cuando podamos entender lo que es la misericordia de Dios, cuando nosotros podamos entender eso, nuestra vida va a cambiar para siempre. Porque Él, cuando nosotros estábamos perdidos en el pecado, nos alcanzó con su misericordia. Y nosotros no entendíamos en ese momento. Pero hoy podemos entender la misericordia de Dios. Hoy podemos entender que por su gran amor fue que Él nos alcanzó. Y hoy podemos tener la libertad de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, de decirle que lo amamos. Pero así como Él nos alcanzó, también Él quiere que nosotros alcancemos a otro. Amén. Y que realmente podamos poner por obra lo que es la misericordia de Dios. Porque como dice la palabra, es infinita. Y todos sabemos que afuera el mundo se está perdiendo. Y que estamos en los últimos tiempos, que tenemos que apurarnos a poder predicar de la misericordia de Dios y de la salvación. Amén. Aún tenemos nosotros gente en nuestra propia familia que todavía no alcanzó salvación. Tenemos que predicarles, tenemos que amarlos, tenemos que demostrar ese amor a través de la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios prolonga nuestras vidas. Verdaderamente creo que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ni usted ni yo estaríamos aquí. Él nos guardó, nos escogió, nos cuidó, nos guardó la vida. ¿Sabes por qué Él nos guardó y Él nos escogió? Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, como Él también las tiene en cada una de ustedes. Por eso Él nos guardó, por eso Él nos alcanzó con su misericordia. Pero por eso también Él nos pide que en este tiempo podamos alcanzar a otros. Amén.
Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros no sabíamos nada, alguien oró por nosotros, alguien nos alcanzó en su amor, alguien nos habló de Jesús. Y a veces para nosotros es tan difícil hablar de Él. A veces vemos necesidad, por ejemplo, en el colectivo, en la calle, en el hospital. ¿Y cómo nos cuesta hablar de Él? ¿Cómo nos cuesta? Y ahí es donde tenemos que pensar que así como la misericordia de Él nos alcanzó, nosotros debemos alcanzar al perdido. Amén. Porque cuando nosotros estábamos mal, Él se acordó de nosotros. Yo siempre le digo a las chicas en la intercesión, que nosotros somos fruto de una oración. Porque si usted se pone a pensar, yo le pregunto a cada uno de ustedes, y siempre hubo alguien orando para que usted hoy esté acá. ¿No es cierto? Siempre alguien oró. Y esa oración, por esa oración, Dios nos alcanzó. Porque tuvo misericordia de nosotros y escuchó esa oración. Muchas veces nosotros, aún yo me estaba preguntando hoy, ¿no? ¿Cuántas personas tengo en mi familia que todavía no alcanzaron a Jesús? Que han sido predicadas, pero todavía no están. Todavía no comprenden lo que es el amor de Dios. Y me puse a pensar y digo, debo trabajar para que Dios los alcance, su misericordia. Porque cada uno de nosotros tenemos personas que han sido designadas para que sean salvas a través de lo que nosotros le vamos a predicar. Y un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y Él nos va a preguntar. Él nos va a preguntar por esas almas que Él designó para nuestras vidas, para que sean alcanzadas en su amor. Entonces yo me ponía a pensar hoy, digo, ¿cuántas personas, cuántos vecinos, no? Y oraba por cada uno de ellos, para que cada uno de ellos pueda alcanzar la salvación. De eso se trata la misericordia de Dios, que cada uno pueda ser alcanzado por su amor. Porque no hay nada más hermoso que poder ser alcanzado por el amor de Dios. Amén. Tenemos otro versículo que está en Efesios 2, del 1 al 5. Si alguno no entiende, me avisa. Y viene acá conmigo. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hoy hay muchas potestades que están operando en los hijos de desobediencia. Una de las potestades es la idolatría, la droga, la violencia, la ira. Todas esas son las potestades que están operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Porque antes nosotros vivíamos así. Éramos hijos de desobediencia porque no conocíamos al Señor. También en esos tiempos vivíamos en los deseos de nuestra propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos como se nos daba la gana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Porque nosotros somos salvos por gracia. Amén. Porque Él nos amó y su gracia nos alcanzó. ¿No? Se dice la palabra que antes andábamos como queríamos, pero hoy ya no podemos. Vos cuando conocés al Señor ya no podés andar como querés. Ya no podés hacer lo que se te da la gana. Porque ya sos hijo de Dios. Antes éramos hijos del enemigo, hoy somos hijos de Dios. Y eso tengo que tener grabado en mi corazón, que soy un hijo de Dios.
y que quizás muchas veces escucharon, los otros pueden, vos no. Porque al ser hijo de Dios vos ya no lo podés hacer. Amén. Vos tenés que decidir por Cristo. Tenés que decidir por esta misericordia que te alcanzó. Amén. El otro punto, la misericordia de Dios estimula el arrepentimiento. Vamos a ver Juan 9:31. Y miren lo que dice este versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjate lo que dice, no oye a los pecadores. Y muchas veces escuchamos, mi vida sigue igual, no hay cambio, no hay esto, no hay aquello. Pero fíjate lo que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿no? Por eso debe haber un arrepentimiento en mi corazón. Si yo me arrepiento, Dios me oye. Si yo me arrepiento, Él me ayuda. Tiene que haber arrepentimiento realmente en mi corazón para que las cosas sucedan. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando hay ese verdadero arrepentimiento, las cosas empiezan a fluir. Porque Dios tiene el dominio, porque Dios tiene el control de tu vida. Pero tiene que haber arrepentimiento. ¿Y cuánto nos cuesta a veces arrepentirnos y entregarle todo al Señor? Muchas veces nos cuesta. A mí me costó por año, entregarle toda mi vida al Señor. Me costó decirle, toma, Señor, te entrego mi voluntad. Toma, Señor, tu gobierno en mi vida. Haz lo que quieras. Me costó muchísimo. Y yo le digo que me convertí y fui feliz al otro día. No, mentira. Me costaron un montón de cosas. Pero cuando fui aprendiendo y me fueron enseñando, entendí que realmente la misericordia de Dios me había alcanzado. Y que a través del arrepentimiento yo podía venir a ser feliz. Amén. Mirá lo que dice Proverbios 15:29. ¿Querés leerlo conmigo? Lejos. ¿Leemos? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Mirá la versión, dice, lejos está Jehová de los malvados, pero Él oye la oración de los justos. ¿Viste por qué a veces no oye la oración? Porque Él dice, lejos está Jehová de los malvados. Porque a veces hay maldad en nuestro corazón. A veces no hay un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. A veces pensamos que nos arrepentimos y pensamos mal de nuestro hermano, o estamos pensando mal de nuestro vecino, o hay cosas en nuestro corazón porque el corazón es engañoso. Tenemos que pensar todos estos versículos que estamos leyendo. Pero Él también dice que oye la oración de los justos. Eso es cuando hay arrepentimiento. Amén. Después en Proverbios 28:13 dice, bueno, a ver qué versión es. Te lo leo de acá. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Es tan claro el Señor en los proverbios, tan claro. Yo no puedo encubrir mi pecado, porque ahí me voy a dar cuenta que no prospero, porque estoy encubriendo mi pecado. Pero mirá qué interesante, porque el Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, o sea que si yo confieso, yo tengo que hablar mi pecado. Porque hay una palabra, ¿no?, que dice que cuando yo confieso al enemigo, no puede tener nada de mí, porque yo ya lo confieso. Yo soy libre cuando confieso. ¿Entienden?
Y ahí me doy a dar cuenta también porque no prospero. Pero también dice, el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. No es que yo lo confieso, me arrepiento y sigo haciendo lo mismo. No, la palabra de Dios dice, si yo abandono mi pecado. Amén. Esto es serio lo que Dios nos habla en la palabra, porque Él dice que nos alcanza en su misericordia. También el Señor siempre está al alcance de una oración. Si yo le pido perdón, Él me escucha. Si yo me arrepiento, Él me escucha. Amén. Así como Dios dice, ¿no? Quien no oye al pecador, mas si éste se arrepiente, éste se moverá a misericordia, lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa y nos hace una nueva criatura. Qué lindo, ¿no? Que cuando yo vengo, acepto al Señor en mi corazón, Él me limpia. Yo hoy estaba leyendo este versículo y podía ver, ¿no? Cómo Dios me había limpiado de tantas cosas, de tanto sufrimiento, de tanto pecado, de tantos vicios. Y a veces no pensamos, ni por un minuto pensamos, ¿no? O miramos atrás de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, para de esa manera acordarnos que podemos también alcanzar a otros. Que así como Dios nos limpió, nos sanó, nos restauró, también lo puede hacer con otros. Amén. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué lindo, ¿no? Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra al apartarnos del pecado. Amén. La misericordia de Dios perdona el pecado. El pecado es lo único que mantendrá al hombre o mujer fuera del cielo. El cielo es un lugar santo y nada inmundo va a entrar en él. Ya que el pecador quebrantó la ley de Dios y solamente Dios puede perdonar el pecado del hombre. Tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude en su gran misericordia a estar limpios. A cada mañana decirle, Señor, renová tu misericordia en mi vida. A cada mañana poder entregarte, Señor, aquellas cosas, Señor, que me apartan de vos. Aún los malos pensamientos, los vicios. Aquellas cosas que quizás vos pensás que no importa si no lo sabemos nosotros, pero de Él no te podés esconder. Nunca te vas a poder esconder de Él, porque Él es omnisciente. Él lo ve todo. Amén. En Miqueas 7:18, 19, el Señor pregunta, ¿qué Dios? Es una pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el mar todos nuestros pecados. Hermoso, hermoso que Dios eche todo en el fondo del mar nuestros pecados. Pongamos nuestra parte y dejémoslo todo a los pies de Él. Amén. Cuando estaba preparando esto, el Señor me traía a memoria esto, ¿no? No hay ningún hombre, ningún ídolo, por más religioso que sea, por más religión que haya, nadie podrá perdonar tus pecados, nadie, porque nadie dio la vida como la dio nuestro Señor Jesucristo. Así que toda aquella persona que te diga que te va a ayudar haciendo esto o aquello te miente.
No hay ídolo que te pueda ayudar. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Amén. Él es el que nos da la vida eterna. Es el único que venció la muerte, dice la palabra, que arrebató las llaves del infierno, que resucitó. Es maravilloso poder escuchar que Él es santo. Pero hay un requisito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Arrepentimiento es la palabra. Y misericordia. Amén. También la misericordia de Dios hace posible la salvación. Ningún hombre, ninguna mujer puede salvarse a sí mismo, por más bueno que sea. Podrán ser servicial, dadivoso, pero esta no les va a asegurar la salvación. Encontramos en Hechos, después si usted quiere leerlo, léalo porque es largo, a un hombre llamado Cornelio, temeroso de Dios, era bueno, dadivoso, dice la palabra, pero él necesitaba ser salvo. Él necesitaba escuchar el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él no era malo, era bueno, dice la palabra, que era dadivoso, que daba buenas ofrendas. Pero él no había escuchado nunca de la salvación. Y Dios lo amaba. Y por eso fue y le explicó el plan de salvación. Así que nosotros por obra no vamos a ser salvos. Amén. Mirá lo que dice Tito 3:5. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que por más obra que hagamos no vamos a ser salvos. Sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa regenerar? Nacer de nuevo. No es mejorarse a sí mismo, es nacer de nuevo, con una nueva vida a través del Espíritu Santo de Dios. Nuestro nuevo nacimiento es a través del Espíritu Santo. Amén. Él nos tiene que dar la nueva vida. A veces yo escucho a muchas personas, y no es porque me la sepa toda, porque yo también viví un montón de cosas. Y yo me doy cuenta cuando la persona no tiene el gobierno de Dios. Porque si el gobierno está de Dios en tu vida y el Espíritu Santo está en tu vida, no puedes volver atrás. No puedes volver atrás. Porque Él es el que está gobernando tu vida. Es el Espíritu Santo quien dirige tus pasos. Amén. Ahí vos te vas a dar cuenta qué tipo de cristiano sos. Cuando no vuelvas atrás. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado del amor. Es hermoso, el Espíritu Santo es amor. Y de esa es la única manera que podemos amar. De esa es la única manera, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es la única manera que podemos tener misericordia por el otro. Es la única manera que podemos abrazar al otro. Cuando el Espíritu Santo está en total gobierno de nuestras vidas. Amén. Porque del amor procede la compasión y la misericordia. Si nosotros no practicamos la misericordia, ¿cómo puede estar morando el amor de Dios en nuestro corazón? Tenemos que practicar la misericordia. No acá dentro de la iglesia, sino afuera, al que no conoce a Cristo, al que está perdido, al adicto, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual, al que está en religión. Porque ellos también sufren, porque no conocen la verdad. Con ellos tenemos que practicar la misericordia. Amén. En 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidades
y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Amén. Los hechos. Tiene que haber hechos, tiene que haber frutos. Amén. ¿Vamos bien? Esta palabra nos habla de cubrir las necesidades de nuestros hermanos, así como lo hacemos con manos extendidas, con el comedor, con los niños que vienen a aprender. Pero ¿qué sucede cuando no son hermanos de la iglesia? Y la Biblia lo llama al prójimo. Y volvemos a lo que le decía, ¿no? ¿Qué sucede cuando entra por ahí una persona que está mal vestida, no tiene olor, viene de la calle? ¿Cómo lo recibimos nosotros? ¿Lo abrazamos? ¿Cómo abrazamos al hermano? ¿O cómo lo miramos? Ahí debemos practicar la misericordia. ¿O le cerramos la puerta? De ninguna manera. Es ahí donde vamos a practicar la misericordia de Dios. Amén. Que Él nos dio a través de su amor divino, por el cual Dios se glorifique, usándonos para suplir las necesidades de nuestro prójimo, sea material, física o espiritual. Siempre tengo que ayudar, porque Dios en su gran misericordia me va a ayudar a que pueda ayudar. Amén. En Proverbio 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escribílas en las tablas de tu corazón. Hermoso. Proverbio 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo quiero hallar gracia delante de Dios. Yo quiero que Dios se agrade de mí cuando yo pueda ayudar. Me encanta que Dios pueda poner sus ojos sobre mi vida. No importa lo mucho o lo poco, en su gran misericordia voy a ayudar. Amén. En 1 Samuel 2:8 dice, mirá la misericordia de Dios que tiene con nosotros. Él levanta del polvo al pobre y del muladar y exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Sabes lo que significa muladar? Muladar significa lugar de basura. De ahí nos sacó el Señor. Menesteroso significa necesitado. Nos saca de un lugar donde había basura, donde éramos como una basura en el mundo, donde estábamos necesitados, y nos da un lugar de honor. Hoy tenemos un lugar de honor nosotros, acá. ¿No es cierto? Tenemos un lugar de honor porque podemos amarnos, podemos recibir la palabra, podemos ser ayudados, podemos ser escuchados. Y cada uno de nosotros tiene misericordia del otro, ¿verdad? Cuando te pones a escudriñar la palabra y vos decís, wow, Señor, me sacaste de la basura, de un lugar tan horrible para darme un lugar de honor. Es tan bueno Dios. Por eso está relacionada la misericordia con la gracia. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuánto nos cuesta el tema del perdón? ¿Cuánto nos cuesta? Tengamos un corazón perdonador, un corazón lleno de la misericordia de Dios. Pedile a Dios, si no puedes perdonar, que Él te ayude. Amén. La misericordia, dice, nos saca de los problemas. La gracia nos da lo que no merecemos,
Por la gracia Jesús nos salvó y la misericordia fluyó de las últimas palabras de Jesús en la cruz. En Lucas 23, 24, cuando Él dijo, perdonalo, no saben lo que hacen. La misericordia y la gracia, el amor y el perdón son las características del único Dios verdadero. Wow, tremendo, ¿no? Que Él haya dicho a todo lo que lo maltrataron, lo hirieron, cuántas cosas le hicieron, perdonalo porque no saben lo que hacen. Ojalá que tengamos ese corazón de poder perdonar a nuestro hermano, a nuestro vecino, a la persona que nos hace mal, que nos ofende. Decir, Señor, perdónalos, los perdono en tu nombre, porque no saben lo que hacen. Amén. Yo te voy a dejar un salmo, el 136, para que vos lo leas. Es un salmo bastante largo, pero habla sobre la misericordia. Ahí tenés muchos versículos para leer, para que vos los tengas y para que cada mañana puedas leer y decir cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia y cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Que el Señor realmente nos ayude para que tengamos misericordia con nuestro prójimo. Que nosotros seamos instrumentos de bendición para la que nos rodea y glorifiquemos a Dios porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Vamos a tener misericordia? Amén. Bueno, nos ponemos de pie para orar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Te quiero dar gracias por tu presencia. Te quiero dar gracias porque vos nos enseñás. Te quiero dar gracias porque no merecemos nada, pero por tu gracia y tu amor, tú nos alcanzaste en tu misericordia. Quiero darte gracias por esas últimas palabras que vos diste en la cruz, Señor, que dijiste, perdonalos porque no saben lo que hacen. Y ahí fue cuando tu misericordia y tu gracia nos alcanzó. Ahí fue cuando tu amor, tu perdón nos alcanzó. Tú eres nuestro único Dios verdadero. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el único que perdona todos nuestros pecados. Tú eres único, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor. Queremos decirte que te amamos y que te entregamos todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos cada mañana, Señor, cada día, Señor, a poder decirte, alcánzame con tu misericordia, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Si hay veces, Señor, que pongo mi mirada hacia atrás, perdóname, Señor. Haceme ver todo hacia adelante. Haceme ver cuál es el propósito que tenés para mi vida, Señor. Sé que tú tienes un propósito para mi vida y para cada vida que está aquí, Señor. Muéstrales el camino, Señor. Muéstrales por dónde deben ir para no equivocarse, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener santidad, Señor. Ayúdanos a estar limpios delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, sin santidad nadie te verá, Señor. Ayúdanos cada día, papá, cada día te pedimos. Tú eres nuestro Padre. Tú todo lo sabes, todo lo ves, todo, todo. Aún dice que en mi pensamiento tú ya sabes lo que yo te voy a pedir. Por eso yo te ruego tu gran amor y tu gran misericordia para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que hoy vengas sobre nuestras vidas y que empieces a transformar nuestros corazones, que tomes gobierno de nuestras vidas, que podamos tener misericordia con el perdido, Señor, que podamos tener misericordia, Señor, para que el que está necesitado, Señor, al que está perdido en las adicciones, Señor, a las jóvenes, Señor, que están perdidas en el alcohol. Ayúdanos a tener misericordia, Señor. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos desesperadamente que vos tomes el gobierno de nuestras vidas.
Que tú tomes todo de nuestras vidas. Toma nuestra voluntad, Señor, para que realmente podamos hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Quiero rendir mi corazón a ti, Señor. Y si hay algo que no te agrada, Señor, sácalo de mi corazón. Yo te doy permiso a que tú lo saques, Señor. Rindo mi corazón a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres único, porque tú eres santo, porque tú eres eterno, Señor. En esta noche te decimos que te amamos, te necesitamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.